La organización JW desaconseja el cursar estudios superiores, ya que argumenta que el ambiente que se vive en las universidades fomenta la mala conducta de los estudiantes, ya que el testigo de Jehová que decidiera continuar con sus estudios está en peligro de caer en el mundo de Satanás y ser un mal ejemplo para la entera congregación. Ese doble discurso es por demás hipócrita, ya que por un lado hace una prohibición velada, es decir, disfraza y matiza dicha prohibición con argumentos bondadosos, entre comillas, para que el joven no vaya a la universidad. Mientras que por otro lado, se vale de abogados testigos de Jehová cuando tienen que dirimir conflictos legales en los que se ha visto involucrada la organización JW en fechas recientes. La siguiente información que compartiré muestra cómo la misma organización ve con malos ojos a quien va a la universidad, y dicha persona puede perder privilegios, como el ser anciano, siervo ministerial o precursor, si él o alguien de su familia cursa la universidad. Aquí no hay eso de se puede ser equilibrado e ir a la universidad y ser testigo de Jehová ejemplar. Es verdad que se pueden seguir cursando estudios superiores, pero quien lo haga es tachado como poco espiritual. Sin más que agregar, dejaré que la información hable por sí misma. Veamos lo que dice la carta del 29 de abril de 2014 sobre estudios superiores. Y dice así: a los cuerpos de ancianos. Asunto: educación superior. Estimados hermanos, en estos tiempos de tantos peligros espirituales, es indispensable que los superintendentes cristianos provean dirección diestra al rebaño y que ellos mismos sean ejemplos de fe. Un campo en el que esto es importante tiene que ver con seguir las advertencias que ha dado el cuerpo gobernante respecto a los estudios superiores. Es necesario que los ancianos provean sabios consejos sobre este asunto basados en las escrituras y en las publicaciones del esclavo. ¿Qué pueden hacer los ancianos para servir como una multitud de consejeros? Primeramente, es importante que comprendan bien cuál es el punto de vista de Jehová sobre este asunto. La educación es una parte esencial de la vida del cristiano, y por eso le concedemos gran valor. Sin embargo, Satanás ha convertido la educación superior en un campo minado para los cristianos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas, particularmente jóvenes, se han descarriado de la fe o han cometido actos de inmoralidad mientras cursan estos estudios. Otros simplemente se encuentran estancados espiritualmente debido a las exigencias del tiempo que supone realizar estos estudios. Sabiendo que el día de Jehová está cerca, sería insensato buscar cosas grandes, alimentando ambiciones personales o el deseo de prosperidad material. Los hombres nombrados deben ser ejemplares y servir la dirección de Jehová mediante el cuerpo gobernante. Esto conlleva a dar el ejemplo también en lo relativo a la educación. Por esa razón, la carta a los cuerpos de ancianos del 6 de marzo de 2012 indicó que los ancianos deben determinar si un anciano, siervo ministerial o precursor, su esposa o sus hijos emprendieran estudios superiores. Seguirían llenando los requisitos para tener privilegios de servicio. Entre los factores de mayor peso están la actitud hacia la educación superior y el motivo para ir tras ella. ¿Está buscando el hermano en cuestión cosas grandes o persiguiendo ambiciones personales? ¿Es el deseo de prosperidad material que lo impulsa? ¿Considera que las advertencias del esclavo fiel y discreto sobre el tema de la educación no son aplicables a su localidad? ¿Piensa que es imposible conseguir un trabajo adecuado sin obtener primero una educación superior o por el contrario, manifiesta confianza absoluta en las palabras de Jesús en Mateo 6:33? ¿Está de acuerdo con la siguiente postura que la organización ha expresado? En vez de elegir asignaturas orientadas hacia la educación universitaria, padres e hijos deben escoger cursos que sean útiles
para seguir una carrera teocrática? ¿Apoya activamente este consejo? Por ejemplo, ¿qué consejos da a otros? ¿Tiene franqueza de expresión en este asunto? En cada situación que se presente, los ancianos de la congregación deben estar listos para ayudar a todos los que ahora estén tambaleando en la fe, y han de revisar cuidadosamente las 8 preguntas que aparecen en la carta a los cuerpos de ancianos del 6 de marzo de 2012, las cuales deben usarse como guía para determinar si el individuo está promoviendo o persiguiendo la educación superior. Deben llegar al fondo caso por caso. El hecho de que alguien sea precursor o asista a las reuniones, aunque son factores importantes, no son lo más determinante a la hora de evaluar si alguien es ejemplar o no en esta cuestión. Indudablemente necesitarán la sabiduría de arriba a fin de evaluar estos factores que pudieran repercutir en los privilegios de un hermano nombrado. Sin embargo, pueden contar con la ayuda del Espíritu Santo al hacer estas deliberaciones tal como lo indica 2 Timoteo 2:7. El Señor verdaderamente te dará discernimiento en todas las cosas. En cada visita el superintendente de circuitos se asegurará que los ancianos están aplicando esta dirección. Que Jehová bendiga sus esfuerzos por animar a nuestros queridos hermanos a tomar decisiones que les permitan atesorar un fundamento excelente para el futuro y que puedan asirse firmemente de la vida verdadera. Reciban nuestros saludos y amor cristiano sus hermanos, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, con copia para el superintendente de circuito. Fin de la carta. El párrafo 3 de la carta dice claramente: los hombres nombrados deben ser ejemplares y seguir la dirección de Jehová mediante el cuerpo gobernante. Eso conlleva dar el ejemplo también en lo relativo a la educación. Por esa razón, la carta a los cuerpos de ancianos del 6 de marzo de 2012 indicó que los ancianos deben determinar si un anciano, siervo ministerial o precursor, su esposa o sus hijos emprendieran estudios superiores, seguirían llenando los requisitos para tener privilegios de servicio. Queda claro en este primer ejemplo cómo la organización se vale de este lenguaje para infundir culpa en los adeptos y decirles: no está bien cursar estudios superiores, sin utilizar la palabra prohibición. Sigamos ahora con lo que dice el libro de ancianos, Pastoreen el rebaño de Dios. Hay un capítulo llamado Nombramientos y bajas de ancianos y siervos ministeriales. Vayan al capítulo 8, párrafo 30, bajo el tema Situaciones que podrían hacer necesario evaluar si un anciano nombrado sigue cumpliendo los requisitos. Cito textualmente el citado párrafo 30. Él o un miembro de su familia emprende en estudios universitarios. Si un hermano nombrado, su esposa o sus hijos emprenden estudios universitarios, ¿demuestra el modo de vivir de él que pone los intereses del reino en primer lugar? ¿Enseña a su familia a dar prioridad a los intereses del reino? ¿Respeta lo que ha publicado el esclavo fiel sobre los peligros de la educación superior? ¿Revelan sus palabras y conducta que es una persona espiritual? ¿Cómo lo ve la congregación? ¿Por qué quieren él o su familia emprender estudios universitarios? ¿Tiene metas en el servicio a Jehová? ¿Interfieren los estudios con la asistencia regular a las reuniones, participación significativa en el ministerio u otras actividades espirituales? Así que podemos ver con este otro ejemplo que la visión de los testigos de Jehová con respecto a la educación superior es indicativo de debilidad espiritual para aquel miembro que desee seguir superándose. Obviamente, ningún testigo de Jehová quiere ser visto de ese modo. Entonces, pocos son los que continúan con sus estudios. Por lo tanto, hay una presión de grupo para que el joven se sienta obligado a dejar de estudiar
con tal de seguir tras las llamadas metas espirituales. La organización les anima a estudiar oficios que les permitan trabajar media jornada y así puedan dedicarse a alguna faceta del servicio de tiempo completo. De tal suerte que cursar una carrera larga es algo mal visto, ya ni decir estudios de posgrado. La educación seglar es una decisión personal y nadie debiera sentirse con el derecho de meterse en asuntos que tienen que ver con el futuro de los jóvenes. Podemos ver a tantos hermanos que dejaron de estudiar o no se casaron por seguir las recomendaciones, entre comillas, de la Watchtower y ahora están en su vejez, solos y sin dinero para cubrir sus necesidades más básicas. Este comportamiento es propio de los cultos de alto control mental. Se los dejo para reflexionar. Como ejemplo final, veamos ahora lo que dice el KMS 18S número 8 bajo el encabezado Bajas de ancianos y siervos ministeriales. ¿Cuáles son algunas situaciones que ponen en entredicho la posición de un hermano nombrado? Se deben mencionar los siguientes ejemplos. Él o un miembro de su familia inmediata está cursando estudios universitarios. Les adjunto el Ministerio del Reino para su consulta. Pienso que con estos ejemplos queda demostrado que para la organización JW, quien estudia en la universidad es visto como un mal ejemplo y no puede aspirar a un privilegio dentro de la congregación. No importa que el hermano o hermana tenga una excelente conducta y asista con regularidad a las reuniones y demás actividades teocráticas. Este tipo de comportamiento coercitivo es propio de una secta destructiva que no permite la superación personal de sus miembros para tenerlos atrapados y seguir viviendo de ellos. Como siempre, animo a los testigos de Jehová a que hagan su propia búsqueda y reflexionen con honestidad la información anteriormente compartida, pues no es de fuentes externas, son documentos de la misma organización JW.